cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos. Esto es... Morros de la Futura. Yeah. Bien, señores. Seguimos. Yeah. Este es nuestro tercer programa. La neta, estamos sobreviviendo, estamos lográndonos y lográndolo. Nosotros somos... Mauricio Delgado, a sus órdenes el gas. Aquí Miguel estamos. Martínez. Y Benny Contreras. Y hoy vamos a hablar de un documental llamado 1973, que a la par descubrió el mal. Joya. Joyita cinematográfica. Joya perturbadora. ¿Creen que es una joya o no? Sí. Sí, es una joya, Sí. Pero antes, ¿por dónde nos están escuchando y por dónde nos pueden ver y todo? Ayúdanos, Dinos, por Huicho. favor, Huicho, por favor, dinos. Los pueden encontrar en Facebook, YouTube como Morros de la Futura. Ujú. Ahí para que nos den su like, nos sigan, nos comenten, quejas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Y ya saben que también nos pueden encontrar todos los jueves a partir de las 10 de la noche en el 97.9 Radio Zacatecas. Y por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, por el canal 24.1 también. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden comentar. Y hoy tenemos una lista, antes de empezar con la película, que es muy importante, que va a ser sobre 1973, un documental mexicano muy interesante. ¿Cómo se llama la lista de hoy, mi estimado DJ Mike? La lista, para no tener problemas, ya saben que la pueden encontrar con abreviado MDLF, episodio 3, 1973, y está subtitulada Una mirada al abismo. Gran subtítulo. Sí está, recuerden, muy importante ahí el guión bajo, MDLF, guión bajo, episodio 3, guión bajo, 1973, porque si lo buscas hay otros gentes que tienen MDLF y salen otras cosas. O, ¿Serán bueno, morros también de la Futura? no no sé. creo. Morras de la futura. Morras de la... puede ser las morras de la futura. Sí, Pero sí. va, ¿qué A tenemos ver, hoy? ¿sobre qué va? A ver, esto es bien importante. Este documental es un documental mexicano, pero yo quiero antes que empezamos a platicar de la película, más bien platicamos a partir de la experiencia que tú tuviste, Miguel, de encontrarla. Platícanos porque él fue el que recomendó hoy este documental. Platícanos, por favor. Sí, la dinámica de este programa va girando entre los tres integrantes, 4, 5, 6, 7, 8 que están. ¡Ah, el cuarto morro! Pues me tocaba, Ven, ¿no? Paco. Pero iniciando con este documental, yo antes de decir abordar cómo lo descubrí, quisiera comentarles o preguntarles si ustedes tenían algún ritual o rito cuando rentaban películas antes de las plataformas digitales. Sí. Tú sí, Wicho. ¿Y cómo Sí. era? Era, primero lo que hacía era despeinarme, o sea, totalmente me quitaba todo la lagaña, porque era un lugar sagrado, era el lugar. Y recuerdo que... O sea, que sí había ritual. No te caes, no me despeinaba, sí llegaba a la película, pero sí llegaba con esta idea de encontrarme con algo que no me hiciera perder mi tiempo. Y El tiempo. como soy muy visual, la importancia que yo le daba era la portada o digamos como... la imagen, así, la que más me impactara y que tuviera un discurso muy potente, esa es la que decía, la quiero llevar. ¿Tú, Benigné? Yo, no, sí me basaba mucho en lo pop, o sea, sí lo veía. Yo recuerdo, tengo muy en claro, me tocó en algún momento, ahí en nuestro hermoso Jerusalén, Tierra Santa, ir a Videovisión en aquel tiempo y ver a la entrada el póster de Hannibal Lecter, así en material pop, en tamaño natural, a Hannibal Lecter así, amarrado. Y Con la máscara. Con la máscara, famosa máscara del donde está el manicomio, ¿no? Era como una Sí, cárcel sí. Y manicomio. un sombrero porque era Jerez, obviamente. Bueno, sí le pusieron un sombrero de botana. Yo no me reiría de eso. Pero bueno, el chiste de ahí es de que llegué, eso lo tengo, imagen la tengo impactada. Muy, como dice, uno muy visual y me impactó mucho. Aparte, todos esos lugares tenían un olor específico, dependiendo Sí, atrapeador. el videocentro, el blockbuster o la cadena que estuviera, tenían un olor específico. Y del olor y un acomodo muy peculiar. Estamos hablando época de plataformas digitales, donde todavía rentábamos. Que quiero hacer un paréntesis que Morros de la Futura nació también porque ahí fue la primera vez donde yo fui a un videocentro. Exacto. En la Exacto. Futura era el primer videocentro y estaba grande, Ujú. donde uno rentaba hasta juegos de video. Me incluso recuerdo CDs. Sí, Ok. también. Y haciendo eso, entonces hubo un tiempo que ya me estaba aburriendo de la vida los fines de semana y comenzaba a rentar más y más películas. Ok. Pero ya no eran los estrenos que le llaman de blockbuster o los estrenos... Los del momento, ¿no? Los del momento donde había 10 copias de un material. Que eran más caros también. Eran más, sí, había diferentes precios, tienes razón.
Y entonces, en toda esta exploración, porque era todo descubrí que era una exploración como cuando uno va a comprar CDs, igual era con las películas. Pero llegó un momento que ya no quería lo comercial, que era muy parecido a las cosas, y había una sección en Blockbuster era una que se llamaba Cine de Arte, y una muy escondida que decía documentales. No, imposible. Pero creo que eran estaban 3. hasta arriba. Eran 3. La altura del anaquel eran como de 2 metros, entonces no los veías. Pero había uno, hubo un tiempo que leía la sinopsis, y hubo otro tiempo que ya no leía sinopsis, que los empecé a rentar por portada y título. Sí, es que eso es importantísimo. Pero era como un azar, porque luego renté muchos que me dieron sueño, otros que no daban para más, o sea, que decías, no. Y ese siempre lo veía, uno que decía 1973. Se me fue haciendo un hábito ir como rentando. ¿Cómo era su portada? ¿Así? ¿El número? No, es una portada como color guinda, con el número y las fotografías. Pero tampoco yo comprendía mucho en ese tiempo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando como del 2008, 2009. O sea, sí, a lo mejor comprendía un poquito más la ficción, pero no comprendía todavía el documental mucho, y menos el documental mexicano. Entonces, en esa exploración estás ahí buscando, y la veía y lo veía y lo veía. Y yo siempre creí que era una película, no sé, de los Almada, una cosa así. Y decía, luego. Y un día dije, bueno, me lo voy a llevar. Era como 2009. ¿Lo seguiste viendo todo el tiempo? O sea, sí, lo claro, veías. cada vez que iba, semanal o quincenalmente, ahí estaba. Y estaba esa y una de Gumo, la recuerdo, estaban juntas. Ay, que ya hablaremos de esa película luego, hablaremos que de también esa. la descubrí así. Entonces, Y la de Kids. No, bueno, es de la época. y en ese tiempo había Park. visto algunos documentales mexicanos y me sorprendieron mucho. Y era cuando había como un resurgimiento, o se estaba dando a conocer el documental mexicano, que uno no tenía idea. O sea, documentales creías que era como Rescate 911 o todas estas ondas. No, y aparte era como Discovery Channel. Sí, como que nos vendieron esa idea, ¿no? A mí también Sí. recuerdo que así era. El documental se trata de que entonces estaba el apareamiento. Entre Exacto, los dos. o solo cabezas hablantes, ¿no? Así en Sí. entrevista. Entonces, pues, esa ignorancia, yo navegaba con esa ignorancia. Pero un día me llevé ese documental. Y me acuerdo que renté varios, eran unas vacaciones. Y lo renté y lo vi hasta de madrugada, que fue lo Hijo de- peor. Bueno, lo peor, fue No, entre lo yo mejor creo- y lo peor. Yo creo que fue lo manches. mejor. Porque después de verlo, ¿sabes? Se lo recomendaba a todo mundo. Velo. tiene Tanto que lo sentirlo- recomendé que después lo compré y lo perdí. Ay, No ha regresado a mis manos y no he vuelto a encontrar ese DVD. qué mala onda. Pero bueno, ese documental así lo descubro. ¿De qué va este docu? 3 historias de 3 personas en el escenario de la Ciudad de México que nacieron en 1973. Esa es la premisa. Esa es la premisa. ¿Por qué 1973? Porque es la misma fecha en la que nació el director y él quería hablar a partir de esa fecha porque le movían muchas cosas como de esa época en el crecimiento de esa generación. Entonces él decía, ¿por qué no? Hizo 3 y nació esto en el escenario de la Ciudad de México, que no podría darse estas historias en otro escenario. Sería muy distinto. Serían bien distintas, ¿no? Yo Serían creo. muy, muy distintos. Y estamos hablando de 3 personajes, son 2 hombres y una mujer en el documental, que no se entrelazan, pero No. tienen que ver. Su línea transversal solamente es la fecha de nacimiento, pero también es la juventud, el frenesí, la violencia, el amor. El amor. Creo que un poco como la gloria y después caer en este abismo, ¿no? No, es que está, la neta está denso. Bueno, Sí. pero me refiero, pienso que más bien, más que, como dices, bueno, denso sí, pero te atrapa mucho. Obviamente, es año 2005, es un material del CCC, del Centro de Sí, del- Capacitación Cinematográfica, de la escuela, de la principal escuela de cine que hay en, bueno, De es que las el CUEC, principales. o de las principales, pero yo pensaría que está en el top 1 y 2, dependiendo con el CUEC y de Latinoamérica también. Dependiendo a cuál entres. Exacto, dependiendo en cuál estés. Y luego Dependiendo de dejes. cuál te acepten Que por cierto hay varias o te razas, rechacen. Hay varias razas zacatecana que está ahí y ya ha salido de ahí y eso se me hace muy chido. Pero el documental es una tesis, es su tesis de... Sí, fue de- su tesis. De graduación. Este documental, que vuelvo a insistir, yo creo es bien importante ver la época y tuvo un auge muy, muy importante. El documental mexicano, yo creo ha sido el género que más frutos ha dado en los últimos 30 años. Y que ha 20 años. sobrevivido, ¿no? Así Sí. como en los últimos 20 años, yo creo. O sea, la calidad de cine, digo, vemos hoy en día directores o directoras como Tatiana Hueso, un ejemplo, obviamente Berardo González,
obviamente también Juan Carlos Rulfo, y entre muchos otros, otra gente también como hasta el mismo Diego Osorno, que cruza esta parte de del periodismo, la literatura y el cine. Exacto, ficción. Entonces, creo que esta escuela de estos años de los mexicanos que estuvieron desde aquel tiempo y más las escuelas de cine, pues mostraron una calidad impresionante. O sea, y más una narrativa cinematográfica. Es muy importante porque estos documentales, como decía el buen Huicho, no, pues nos enseñaron que es la araña de España, ese camino. Y entonces dijo el señor ¿Y lo está viendo bien? Porque... Y empezamos a ver ahora que en la Ciudad de México lo empiezan a robar y a asaltar. Entonces, esa narrativa es la que tenemos porque la televisiva. O la televisiva, muy mexicana, que también estaba muy marcada por Clio Televisa y todo esto. Y esto no. O sea, es un documental cinematográfico, se adentra a las entrañas de 3 personas que narran a partir de 3 momentos clave en su vida. El director. Antonino... ¿Yo qué? No, sí, disculpe. Creo que es importante mencionar. El director es Antonino Isordia, así se llama, Llamazares, Antonino Isordia Llamazares, que es su primer largometraje, su ópera prima, como dijo Benny, fue su tesis. Y este documental nace primero de un corto, que es la tercera historia. Ahora, la tercera historia del largometraje. Que es la más densa. Que es la más densa y hablar... Pues es que todas, si las ves en un momento, escurren. Sí. Pero Entonces, bien importante la tercera historia, digo, para que vayamos entendiendo este documental. ya se adelantó hasta la tercera. No, pero por lo que dices, No. te llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque te narra una persona cómo asesina a su familia. Y ya lo dijo, vamos. Fíjate que... No, ¿qué? No, son 3 historias. Simplemente la primera habla de un joven, cómo entra al movimiento juvenil. Las organizaciones juveniles, pero que en el fondo es un grupo de porros. Y cómo termina su auge y cómo termina. Claro. Cómo termina en ese momento de su vida, porque recordemos que no son personajes y hasta el momento siguen vivos. De lo que pude haber investigado, algunos todavía siguen Sería vivos. interesante saber qué están haciendo ahora, ¿no? No sé si en la portada del documental también viste esa frase que viene ahí, que yo la he visto mucho en internet, que cuando también vi la imagen dije, caray, esto también me llamó mucho la atención. Esa frase de que dice que cuando estás en lo mero alto, toda la gente quiere colgarse, ¿no? Es como que llévame contigo, ¿no? Pero ok. cuando te caes, nadie se voltea a levantarte. Entonces, eso también para mí también fue como un shock, decir, caray, pues, ¿de qué va esto? ¿Venía esa frase cuando viste la portada en el...? No, fíjate que en ese tiempo no leía tanto sinopsis, porque luego lees la sinopsis y dices... Pero venía en el al sí, frente. pero es que yo rentaba solo por portada y por Órale. nombre. Porque también si leía sinopsis en ese tiempo, muchas las lees y dices, muy bien, no entendí. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo? Hay un montón de sinopsis que no te dicen nada y que te confunden o... Muy ambiguas, ¿no? Las de Netflix, la neta. Ajá, o sea, son tan Un nombre. ambiguas que... Es más, crear una sinopsis es tan ambiguo que al final dices, ni yo le entendí, pero bueno, ahí está. Claro. No Ya, leí eso, perdón. lo leí hasta después, y hasta después supe que tenía premios. Y ahora, ¿por qué rescato este documental a estas alturas? Porque hay un programa de radio y de podcast. Esa es una, pero otra es porque hace un mes exactamente, más o menos, estaba buscando un material. Y estaba buscando materiales para una clase y lo recordé. Me recordó varias cosas del tema y cuando lo vi dije, no, y lo volví a ver y lo he vuelto a ver. Y lo ves con otra mirada muy distinta. Después andar en ese tiempo que lo recomendaba de velo. Y me decía, documental, sí, claro. Sí, claro. Hasta que entendí que no a todos nos gusta. Cuando me recomendaste Gumo, velo. Y realmente quedé traumado. No, tú estabas insistiendo. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Pero dime, no, velo. No, la neta. Sí, porque dicen, dime. Y yo digo, no, lee las premisas de la sinopsis, ¿no? Y ahora otra. Quise hablar de documental porque sí, fueron 2 programas del Planeta Hollywood, muy bonito y que se ve muy chido a lo lejos. Pero dije, pues vámonos a algo más cercano. Exacto. Porque hay que comentarlo también, ¿no, Benny? De que cada programa uno de nosotros elige un tema. Elige una película y también las rolas, que vamos ya a las rolas. Se nos está acabando el tiempo del bloque. Va. Y yo creo que vamos a seguir en el segundo bloque hablando sobre... Bueno, vamos a seguir hablando del documental, pero hay varios énfasis que le queremos dar y que queremos platicarles, porque neta está muy chido. Recuerden, estamos en redes sociales por... Facebook y YouTube como Morros de la Futura, ahí nos pueden encontrar, denos su like, síganos, comenten. Y Estamos. también por Radio Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, el 24.1, a las 10 de la noche los jueves, a las 10, y con su repetición los sábados también a las 10 de la noche. ¿Y cuáles son las rolas, DJ Mike?
Pues van a ser 3 rolas que van a hacer el preámbulo del siguiente bloque, que vamos a hablar de la juventud y el frenesí dentro de este documental. ¿Qué tiene que ver con el documental? Entonces nos vamos a poner medio ácidos. Siempre son como muy ácidos ustedes. No en el humor, sino en las rolas. Muy Pero bien. vámonos. Vamos a decir los nombres. Va A New Hero de Moderate, We Carry On the Portishead y Órale. Brutal de Olivia Rodrigo. Agradecemos mucho para facilitar hacer este programa a Es Creativo Film and Streaming, que la neta nos echan el paro y nos ¿Un ayudan aplauso o mucho. no aplauso? Sí, porque lo dijo bien. Bien. Y recuerden la lista MDLF- episodio 3-1973. Vamos a las rolitas de Mike. Una mirada al abismo. Vamos, rolas. Cine, música, holgorio. Morros de la futura. Y señores, regresamos a los morros de la futura. Ellos son Miguel Martínez. Y Mauricio Delgado. A ver, pero dilo, tú ibas a decirlo, Mike. Miguel, es que me gusta más que lo diga el Benny. Dilo, Miguel Benny, dilo. Miguel Martínez. Dilo, Yo soy Benny dilo. Contreras y estamos hablando del documental 1973, un material realizado en el 2005, si no me equivoco, 2005, sí. por una tesis, su ópera prima, del Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, del director llamado... Antonino Isordia. Exacto. Y recuerden, estamos por Radio Zacatecas, por 97.9 FM, por... ¿Dónde más, Wicho? Facebook, YouTube, Morros de la Futura. Y denos su like. Síganos, coméntenos. Porfa. Por favor. Lo dijiste de una manera bien chévere. Denos un like. Te viste tierno. Por porfis. Te viste tierno. Así, ándale, pues, porque luego la banda es seguir, pero no le dan me gusta. Te viste tierno como chayote en caldo. El tío Miguel ha hablado. Un Bueno, chiste del tío pero Miguel. para sabrosear esto, ¿qué onda? ¿Qué sigue? Oye, tiempo. La lista, recuerden, para aquellas personas que estén en redes sociales, pueden irse a la lista, poder pausar este video o este audio que están escuchando o este video. O no y pueden verlo. ir, exacto, o ir a buscar la lista que se llama... MDLF-episodio 3-1973. Así hay que codificar todo porque es un montón de programas. Cuando vayamos en el 1200, No te va a estar mortifiques, difícil. no te mortifiques, Miguel. Pero Vive es la vida. MDLF, episodio 3-1973. Una mirada al abismo. Así se Muy buenas subtitula. rolas, creo que... Y ahorita acabo de escuchar 3. Para deciros antes de entrar al tema del documental que vamos a seguir cotorreando, ¿qué rolas escuchamos? Escuchamos a Moderat, Bien chida esa rola. a Portishead y a Olivia Rodrigo. Exacto. La ahorita- última está muy buena. Que por cierto, un saludo para... O sea, las otras dos no. Muy pretenciosa. Se queda muy buena. Muy buena. Bueno, va. Y la idea de este playlist, la idea es porque, pues bueno, es algo que cada quien escoge una canción de cada bloque y tiene que ver con el mood o con el sentido que nos da cada quien en el documental, ¿no? La evocación La evocación es la palabra preferida del tío Miguel. preferida. Me evoca. Pero ahí está. Entonces, el documental, hablamos un poquito al respecto ya. Creo que hay un punto muy, muy relevante que los 3 personajes que se llaman... Se llama el primero Rodolfo. Rodolfo Escogido Rodríguez. Y no, es Rodolfo Escogido. Así se Es la apellida. ironía de la historia, porque por ejemplo él es escogido literalmente, o sea, son estas cosas que pueden dar risa, pero es escogido para ser líder juvenil de Exacto. de Un grupo porril. Un grupo porril. Del poli, ¿no? Que aparentemente es un grupo de estudiantes, pero se va transformando también en un grupo porril por las descripciones que ellos hacen y por testimonios que uno puede tener de gente que vive por allá. El segundo personaje es una chava. María Fernanda. Exacto, que- Maffer. Maffer. Maffer que, bueno, como pueden narrar en la historia, igual una joven que sufre de adicciones, ¿no? Adicciones, vida acelerada. ¿Y qué hace? Pues trata de suicidarse, ¿no? En el documental se ve cómo se lanza, bueno, cuenta, No se ve, narra ¿no? narra Narra. cómo se lanza del puente peatonal. Y pues no sé, porque sí debemos decir esto No, o digo, invitamos a la gente a que vea el documental. y Digo, lo el chiste es que descubra. lo vean, pero el chiste es ver el perfil de cada Intenta historia. suicidarse. Intenta Sí. suicidarse. En una vida de confusión, de conflicto con padre, de abuso en su infancia, de abuso infantil. Ujú. Entonces ella llega a un colapso de su vida también por sus relaciones amorosas. Exacto. Y en un momento donde ni ella recuerda que realmente sucedió en esa
noche se lanza de un puente. Y la otra, la tercera historia, que lo que decimos la más fuerte, es de un joven llamado Alejandro Cota. Alejandro Cota. Exacto. Que es la más impresionante y me choqueó mucho. De hecho, cuando empecé a ver el documental, yo fui así prácticamente ciego, no sabía de qué se trataba. Te embelezó nada. con su discurso, de hecho. Y cuando empecé a ver la tercera historia, sí era una persona muy elocuente y muchas cosas de las que decía, yo decía, oye, en mi juventud, en mi frenesí, yo también sentía ciertas cosas, ¿no? Y cuando va avanzando y te descubres que era una persona psicópata y que hizo algo terrible con su familia, pues ahí es donde ya dices, oh no. Es que creo que las ¿Qué tres pasó? historias, en un momento todos empatizamos. A lo mejor por Que eso, eso es lo interesante del documental. pero que- luego te tuercen. Sí, te tuercen. es Es como que- si te traicionaran Ándale. y te dijeran, no, siempre no. ¿Sabes ¡Pum! qué? Ah, por aquí no era. Entonces te dan te aprietan la tuerca y te quitan realmente esa empatía que tenías y te sorprenden y te dejan así. Sí, En silencio. y te hacen cuestionarte de que estas personas que pueden ser cualquiera, pueden ser uno mismo en una cierta situación, cualquier decisión de tu vida puede cambiar todo, ¿no? Y sabes que eso que acabas de decir, yo creo es muy importante el elemento del documental, de cómo a través de la entrevista y del montaje que hace el director y bueno, Que su el editor y montaje todo, es el montaje. la historia te va hilando y vuelvo a insistir, esta parte del documental donde, no, o sea, en sí las historias no tienen una relación en tema, ¿no? En sus vidas, ellos no se conocen, bueno, hasta donde yo sé, No se conocen. no se conocen, pero uno de los puntos que los hilan es la edad y la juventud. Ese periodo, periodo. todos operaron y su quiebre de vida, su cambio de vida 18 fue en la años, juventud. algo así. Antes de los 20 años. Antes de los 20 años, sí. Todos entre los 15, 20 años, pues ese quiebre de vida donde todos tienen. En el caso del primer personaje que ves en el documental, que vemos en el documental, el joven escogido, literal, van a ver ustedes el material. Uno puede observar cómo te va narrando como desde niño su perfil, ¿no? Cómo van evolucionando, los papás platican, porque aparte no es solamente ellos, hay familiares cercanos que te narran qué es Claro. lo que qué aconteció, cómo crecieron, qué estaban haciendo. Entonces, el primero en el caso de Rodolfo. de Rodolfo, iba a decir de escogido. Está bien chido el apellido. Bueno, Rodolfo escogido. él hasta que tenía logros pues en la escuela, en primaria y seco, Aparentemente iba muy bien, Sí, iba ¿no? muy bien, Sí, claro. todo chido. Una beca ya. Exacto. Ajá. Lo apoyaban, iba muy bien y de pronto, o sea, él empieza mismo a narrar a los papás. Es más, hasta hay un momento donde el papá le dice, ahí fue donde se perdió. Y la mamá, no se perdió. Al contrario, la no fue mamá al revés. dice se perdió y el papá dice No no se perdió. no se perdió. ¿Cómo que no? Hasta yo vi que, dice, cuando nos dimos cuenta que iba a la escuela, y él mismo narra, dice, yo iba a entrar fue a Veracruz, tengo Sí, entendido. iba a ¿no? entrar algo del... Biología marina, ¿no? Biología, algo así. Y no lo aceptan, va y lo rechazan, va a Y Veracruz. de ahí viene el No, quiebre. porque ya no había Sí. cupo, no lo rechazan. Simplemente es como que pues ya Llegaste tarde, compa. llegaste tarde, compa. Y aparte él lo cuenta como muy Es como entusiasmado, ¿no? en el Porque Oxxo. todos en nuestra etapa de jóvenes es como lo logré, ya voy a irme a mi sueño, me despido de los amigos, quiero irme del pueblito, voy a Bueno, de triunfar, pueblito a la ciudad. Bueno. El pueblito de concreto es la Ciudad de nuestro- México. con nuestro contexto. Y cuando llegas te das cuenta de que no es como un golpe muy duro para él, ¿no? El regresar otra vez a su ciudad y decir, pues, no, aquí estoy, ¿qué hago ahora? No, Y, pues y al poli. empieza, y entra al poli, exacto. Y ahí es donde él, Topan la realidad. Sí, Exacto. topa en la realidad. En la realidad de estudiantes de lo que es la Ciudad de México. Cáete con una lana, compa. O sea, entra todo este crisol social estudiantil que es complicadísimo en la Ciudad de México. Si ya por sí la Ciudad de México es hasta Muy complicado complicado. respirar. Entonces ya cultura de organizaciones, porros, activistas, cómo está todo esto entre que unido, dividido, el gobierno, la política, cómo empieza a entrar en todo eso y los jóvenes se topan con eso. Y él se topa con eso y prefiere entrar. Se ese une. ese es el punto, que ahí en su juventud dice, como que él empezó a decir, bueno, pues qué, o sea, ¿por qué he sido tan dedicado? No me sirvió de ser tan dedicado, no me ayudó. Ser bueno no me sirve. No me sirvió, dice, vámonos. Y se mete de pronto de lleno al movimiento, que la neta le llaman estudiantil, pero ella es por real, dice, y empieza con juegos de americano. Claro. Que era obviamente el de los burros blancos contra burros blancos del poli contra las águilas
las Águilas, los Pumas, perdón, de la Y UNAM. enfrentamiento entre escuelas, entre colonias, regiones. Pero fíjate que antes de que continúen me gustaría comentar que Rodolfo, él no quería entrar, o sea, él no quería pertenecer a eso. Pero dice, bueno, vamos a ver si podemos cambiar desde adentro. Él sí lo comenta. Es que por eso este bloque es el frenesí El juvenil. frenesí juvenil de, Porque puedo cambiar. Exacto, voy a cambiar el mundo. Y voy a esto, y voy a aquello. y voy Quiero a- voy a hacer un podcast. Y ahora... Y lo voy a transmitir en la tele y en la radio. y nada va a fallar. Y no va a fallar. Y quiero 4 cámaras. Ese es frenesí juvenil. Una acá arriba, eso una acá fue un arriba. Y que chiste se me local. vea la pelona. Esto fue un chiste local. En ángulo cenital. Es que Benny tiene el frenesí siempre y contagia, por eso estamos aquí. Bueno, sigamos al documental. Ese frenesí es el que lo impulsa a decir Pero sí. a los tres, ¿eh? ¿A O los, sea, a los tres? En la segunda historia, María Fernández es un frenesí de exacto. juventud. Y de amor. De pasión. Pero antes de pasar sexo, de no parar. a la chica, terminemos con Rodolfo, ¿no? Ok. O sea, por lo que decía Benny, está que, bien, que- ¿Está bien? No, está bien. Perdón. Porque los interrumpí por No, el- no, al contrario. No, mucho. pero Es un placer. A lo que voy decía el Benny, que las historias no se conocen, pero sí hay un hilo que la sostiene a las tres Sí. historias, que es el escenario de la Ciudad de México. Aparte. Ujú. Que en El ese escenario. tiempo era el DF. Sí, era el Distrito Federal. Entonces ese DF tiene todas esas circunstancias. Es como ese escenario que no podrías cambiar para que sucedieran esas tres historias porque le agregan un valor grisáceo. Y incluso el director, yo vi que el director decía que él en el 94-95, cuando empieza como a idear el documental o con estas ideas, Aparte es de importante quererlo, decir eso, el tiempo se que tardó grabó. 11 años. 11 años, vuelvo a insistir, De para... cuando nace la idea a que cuando la presenta. Bueno, pero prosigue. Eso creo que era un dato muy importante que... Entonces él decide hacer el documental cuando nace la idea porque él veía una época muy decadente en los 90s, que ahorita que lo recuerdo así. De hecho, la estética del documental es granulada, que la foto muy quemada, rápida. Yo la neta pensé que no traía equipo y que lo hizo así y le quedó. Como esta grasita, ¿no? Que también menciona mucho Iñárritu. Es que me gusta mucho la grasa de la Ciudad de México. Sí, pero es que aparte lo vimos en una versión bueno, muy baja de calidad. vilona y alterada que está en YouTube. Recuerda que empezó como una tesis, ¿no? Exacto, una tesis estudiantil de una escuela de cine. Pero sí es muy bueno. Bueno, eso sí. Entonces, en este caso, Rodolfo, por no insistir, pasa con esta parte de frenesí juvenil o digamos esta emoción cuando entra y dice, oye, pues esta onda se ve que se juntan muchos morros, mucha raza, pues ahí en estas actividades vamos y hablan de escuelas, que la verdad ahorita no lo tengo muy claro. Las vocacionales, los bachilleres, las preparatorias, todo eso, y el Benny le pega el micrófono. Yo me la paso pegando el Es micrófono. la tercera vez que lo hace. Oye, El es que momento crinolina del... Le llegó la revolución juvenil. La frenesí. Es que siempre choco con las cosas, perdón. No, muevo hay mucho que, las hay que manos. amarrarle las manos. Sí. Sí. A Nada ver, más. Benny, vamos a bailar jarabe zapateado, tus manos atrás y sigue el programa. Y ahorita, ¡pum! Perdón. Con la frente. Ay, perdón, mi frente. Bueno, ya, prosigamos. Sí, es importante que... ¿Qué es importante? Es importante cómo el frenesí también te lleva a saciarte de este poder. Y cuando eres joven, o sea, Pues imagínate. Aparente, ¿eh? no bueno, es poder aparente. un Todo poder es aparente. apariencia. Ajá. Apariencia. Eso lo vamos viendo durante el documental y creo que eso es lo relevante. Bueno, uno de los tantos momentos relevantes que te sientes muy identificado. Esa parte donde ya empiezas tú a crecer, obviamente entras a la universidad o algunos en preparatoria, universidad, y empiezas a decir, oye, yo puedo hacer cosas, ¿no? Yo puedo crear cosas. Oye, por aquí, ve, imagínate. Y es un cúmulo de gente, hablan de, no sé, 40,000, 50,000 jóvenes reunidos en un espacio donde narra este mismo Rodolfo, Sin redes sociales. sin redes Sin redes sociales. sociales. Sin redes sociales. Y eso, cuando lo ve el gobierno, causa comezón. Sí, hablan del contexto Sí. de la Ciudad de México. Bueno, en el caso del No, DF. es que imagínate cuando están divididas las escuelas, pero que de repente se unen y ya no tienen conflicto. Exacto. Hay una parte también de un chavo que también tenía como estas ganas de salir y de seguir en ese juego de, Sí, de que las es compañero bandas. de él, ¿no? Amigo de él. Pero hay una Rodolfo. cosa que me gustó mucho que también él dice, es que cuando llegó Rodolfo y él me empezó a comentar su idea de querer luchar por una causa justa, yo lo seguí.
Ahora, Exacto. hay algo muy interesante aquí que demuestra también cómo son, en las tres historias hay la relación familiar, cómo está Sí. influyendo. Sí. Y en el caso de Rodolfo dicen que los papás dicen, no, pues a los 20 años él iba a la escuela y todavía jugaba Eso está a los genial. soldaditos. Sí. Y que al siguiente corte a la imagen dice, sí, estábamos jugando y esto, pero al siguiente día, lo mismo que hicimos en estrategia jugando fue lo que se hizo para invadir otra escuela. O sea, es decir, era su usaba- estrategia. Tenía usaba sus- un liderato innato. Usaba sus soldaditos para decir, ok, nosotros llegamos por aquí, hacemos acá. Y el papá decía, mira, mi hijo trabaja los soldaditos. Ay, Mira, tiene un Mira, podcast. tiene- Benny, ¿qué Platica estás con sus haciendo? amigos. Eh, Pone lamparitas y se ve. Pone musiquita. Pónganlo al revés el podcast y voten por Benny. Exacto. Sí, algo de... Algo puede ser de Así eso. que... No lo sabemos. Pero bueno, entonces esa es la historia, bueno, en el caso de Rodolfo, que creo que, digo, vamos a hablar un poco más en los siguientes bloques, pero que es en cómo se empieza a meter y empieza ese ímpetu que tiene desde el comienzo, que es vamos a meternos y aparte la gente lo empieza a seguir. En el caso de Maffer o de María Fernanda, tiene que ver, yo creo, con una dinámica igual como muy suelta, Pues ¿no? de consumir la vida. De consumir la vida, O exacto. sea, me voy a consumir la vida en lo que sea, en vivir, en drogas, en amor, En sentir sexo, intensidad, en sentir, ¿no? en de que no más me va a detener, no me quieres, me voy, Pero vengo. esas ganas de comerse el mundo es porque realmente era una persona muy vacía en su Sí. infancia. Sí, claro. Y eso también queda muy claro ahí en el documental que dices, ay, caray. Y en las tres historias entrevistan a la familia. Sí, O sea, que esto que dan esas dos perspectivas de tanto el víctima y victimario, y lo pongo entre comillas porque aquí se abre demasiadas interpretaciones. y sus burbujas, ¿no? Que cada quien Sí, vive claro, en su cotorreo, ¿no? pero al final son las consecuencias de Sí. esas vidas. Es como, pero ¿cómo pasó esto? Sí, o sea, es de eso, claro, así como que en qué momento. Si estaba todo el día en el celular pegado. Si le prestaba mi iPad todo el día. Y ahí, fíjate, ahí en este caso, el caso Maffer, la mamá igual dice, es interesante porque igual narran desde niña, dice era una niña muy extrovertida, muy risueña, la O abuela. sea, los creo- tres dicen que los niños eran felices. Exacto. Ándale, si es como que, ¿qué le Exacto. pasó? Y ellos de adultos reclaman su niñez. Entonces dices, ¿qué pasó? Y Eso es lo hay un interesante. punto importante en Maffer cuando dices que le reclama a la mamá y no le creen, tengo entendido, ¿no? O Sí, cuando le dicen que abusaba de ella, ¿no? que abusaban de ella Ujú. y que pues no le creyeron. No, y la naturalidad que hablaba ella en la primaria diciendo, yo ya tengo relaciones sexuales. Ah, es cierto. Una había un- cosa bien Es súper extraña, fuerte a los sí, 10, ¿cuántos sí. años? 9, Sí, 10 años. 10, 12 años, ¿no? Algo Es así. como que... Y era inconsciente, pues, de todos estos abusos que tenía ella. Y la neta sí es algo muy fuerte, pero sí creo que es un documental que si quieres entender como este espectro social que ocurre en la ciudad. No, creo- no solo en la ciudad. ¿Hubo espejo Claro que sí. ¿Hubo esa proyección? es una gran pregunta. en la juventud? Claro que sí. Sí, hay, sí. ¿Lo sí, contestan mucho. en este o lo dejamos Yo para creo el que otro? para el otro, ¿no? Yo creo para otro, pero bueno, yo de una vez digo que sí. O sea, Sí, pero ¿en cajón. qué, no? O sea, Claro, desarrollar otra cosa. Pero podemos ahorita, ya estoy hablando como tú, ahorita En podemos, ese momento. podemos ahorita fondear esto con unas rolitas mientras piensen ustedes en esas historias que estamos diciendo. Para que escuchen las rolitas, pero antes recuerden, para escuchar estas rolitas, si están por radio, sí van a poder escucharlas en vivo, digamos. Y si están por ahí en redes sociales o en televisión, pueden pausar o pueden ir a la lista, que es la lista MDLF-episodio 3-1973. por Spotify. Por Se me figura Spotify. que van a poner un meme. Que sí, que sí. Sí, es más, ya me la voy a poner aquí en la frente. Y ¿Qué es? en Y lo nuestras ven redes aquí. sociales, ¿cuáles son? Morras de la Futura en Facebook y en YouTube, amigos. Denos su like, síganos, por favor. Sí. Queremos vivir de esto, la verdad. Y por último, Ah, recuerden... no creo, pero Nuestro frenesí. no es la intención. No, de hecho, la mía sí. esto es un experimento. Ah, Bueno. lo dije al aire, ¿verdad? Sí, Sí. No debí. no debiste haberlo hecho. Bueno. Lo arruinaste. No, es Una importante. vez más dije lo que no. Me traicionó. Y vamos ahorita con 3 rolitas, J.J. Mike. Tres rolitas, vamos con The Clash, vamos con Aquí Lamar y vamos con Q Lazarus. A ver, Muy pues, buenas. muy ¿Ya buenas. dicen por qué eligieron esas? O, Ahorita regresando, porque tiene que ver con el siguiente bloque. Recuerden, Ahora, pues. documental 1973, estamos hablando de eso en Los Morros de la Futura. Vamos a rolitas y regresamos. y el siguiente bloque viene que si eres o no la oveja negra. Oveja Negra, documental 1973. Vámonos con The Yo Clash. sí, tengo barba de chivo.
cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Ya regresamos, señores, a Los Morros de la Futura. Estamos hablando del documental 1973, una producción mexicana del año 2005 del director Antonino Isordia Llamazares. Que nació en Xilita, San Luis Potosí. ¡Uy! Está bien chido. Otra vez, ¿dónde más? ¿Qué más datos? Y nada más eso. Pues ahí está, fíjate, San Luis, vecino del... Nació en San Luis, de hecho, su último corto y fue de la zona huasteca. Hay que verlo. Está Al interesante. final lo recomendamos. Al final decimos que... Platicaremos. Pero bueno, acabamos de escuchar para aquellas personas que se acaban de conectar, por decir, o se acaban de sintonizar, o en la radio, están en la televisión. Estamos hablando del documental 1973. En este programa siempre en radio les ponemos unas rolitas, ¿no? Que aparte... Hermanamos el cine con la música. Bien, bien. Desde nuestra visión aparentemente coherente, pero que luego lo escuchas fuera y dices... Sí, me hace que no. Y ahorita escuchamos 3 rolas. La primera fue la de... Ay, el Benny me pregunta cuando ya esté distraído. Fue la primera de... I Fought the Law. I Fought the Law de Clash. El de Clash. La segunda fue... Aquí la mar con... La vida es. La vida es. Aquí les voy. Aquí la mar. Y por último, Goodbye Horses de Q Lazarus. Que no podía faltar. Que la verdad, yo Sí, es buena. esta la escogí yo y fue por la película El silencio de los inocentes. Cuando Hannibal Lecter. sale Buffalo Bill bailando y Deberíamos hacer eso para que la gente entienda. No, Que- no. Por ahí... Inventaría unos cuates a que lo hicieran. y tiene que ver... A uno en especial. A No uno puedo especial. decir su nombre. No me lo permite. Pero se apellida y vive en... Para aquellos, digo, baila de una manera desnuda, pero el chavo hace unas situaciones ahí, el joven Buffalo Bill. Se esconde su naturaleza. Exacto, esconde su naturaleza. Pero bueno, entonces, aquí el punto es que esta canción, yo la puse por una escena del documental, que de volada dije, El silencio de los inocentes, a Hannibal Lecter. ¿Cuál Que es- de la historia? ¿La tercera? En la tercera historia del documental, vuelvo a insistir, son 3 historias. La primera, el señor escogido, Rodolfo escogido, Maffer en la segunda, y la última, el jovenazo, Alejandro Cota. que por desgracia comete una brutalidad, y en esa brutalidad que comete, que bueno, mata a su familia, hay una parte donde él narra, en un documental dice, yo prendí y puse unas rolas y subí, ¿no? al segundo piso. Maté a mi hermana, Exacto. mato a mi hermano, mato a mi mamá y va narrando eso. O sea, Oye, con una elocuencia que dices... O sea, ¿Qué? te quedas de que... ¿Qué? ¿Cómo? Hay una parte también que la que comenta antes de que subiera al cuarto de que se cae el vaso por ahí. Y la mamá les grita, ya, dejen el ruidero, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un podcast, ¿no? No. Pero dejen el ruidero, ¿qué están haciendo? Y así como que... Cuando está matando a la hermana, Cuando lo están matando. sí. tira un jarrón y la mamá que estaba en el segundo piso le dice, deja de hacer ruido. Porque Y- no dejan dormir. Y qué luego le todavía dice? él comenta así como... Y ella no sabiendo que va a ser el último ruido que va a escuchar en su vida, ¿no? No, Eso que le lo dice, si supieras que ya no te vas a parar mañana. Claro. Y fue... ¡Ah, qué locura! Y la denso, verdad es está bien, denso. este personaje obviamente no estamos... O sea, el documental te rompe mucho porque es la última parte del material y al final vemos como estos personajes, estos 3, sí destacan o salen de esta parte que les llaman, o podemos llamarles como ovejas negras. Pues es el cuestionamiento que abrimos, ¿no? Sí. Sí. O sea, porque uno los ve, parecen gente sensible, con liderazgo, con inteligencia, con fuerza, con otra percepción. Cualquier persona que ves aquí Exacto. en la calle. O sea, decir, Y "Hola, que un momento de su vida cambió y que también te cuestionas que si un momento de su vida probablemente hubiera sido distinto, algunas cosas se abre el cuestionamiento si hubieran sido distintos sus caminos. Y aparte, como en esta pregunta, ¿no? De un psicópata se hace o lo hace, ¿no? Exacto. También. O se detiene, O se al menos. detiene, ¿no? Es bien interesante. Y eso que comentas de las ovejas negras, yo siempre lo he visto como 2 vertientes, ¿no? O sea, por un lado la oveja negra que se siente como excluido del grupo social, pero que eso no le da como fuerza o vigor, no sé, como para salir adelante, ¿no? Sino que se duerme con todo ese vacío, se ahoga en eso y no sale. Y hay otros tipos de ovejas negras para mí que sí logran como romper con esa burbuja
y demuestras que puedes salir adelante, ¿no? No sé si ustedes se consideran ovejas negras, porque a eso es a lo que quería llegar. ¿Ustedes se han considerado también o fueron en algún momento también este joven que llegó con ganas de ya no saber nada, de decir, me rindo, o al contrario, quiero demostrar que puedo? Fíjate que más bien, y en el caso oveja negra yo lo vería como casi como un paria. O sea, pero en el dado caso puede ser funcional o no, pero como un paria. O sea, es decir, un paria es aquellos que están exiliados, un misfits, ¿no? O sea, ¿Un marginado? Un marginado, o sea, alguien que al final, o sea, lo rechazan su propia gente, su propio grupo, porque está fuera del estándar que tiene ese grupo, ¿no? Estás en la línea estás en el margen y puedes estar jugando en esa línea. Creo que cuando nos separamos mucho de una o nos metemos mucho a otra, es cuando corremos peligro. ¿Qué hubiera sido de la historia de Rodolfo Escogido si lo aceptan en Veracruz en biología marina? ¿Qué hubiera sido de Maffer si la mamá, si el papá no hubiera habido ese divorcio y la mamá le pone un poco más de atención? Estas cosas. Y los abusos, ¿no? Y los abusos no hubieran existido. ¿Qué hubiera pasado de Alejandro? Como dice él, todo hubiera cambiado si mi mamá me hubiera dicho un te quiero, pero también ya es como una solución muy simplista que da él. Que es complejísimo ese personaje, ¿eh? O sea, él aparentemente, yo investigando encontré una grabación de un año después que le hacen en Radio Educación, y ahí está, lo pueden consultar, está ahí en el archivo de la Fonoteca de la UNAM, de un noticiario. Un año después de que salió el documental. No, un año después que comete el hecho. Ah, ok. Lo entrevistan en el 93. Él lo comete en el 92, lo entrevistan en el 93. Dato curioso, mencionado como el asesino de San Valentín. Exacto, porque hace el 14 de febrero. La madrugada del 14 de febrero. Entonces, él lo comete en el 92. Esta entrevista que está ahí en archivo de un programa de Radio Educación es en el 93. Y para el documental, la primera entrevista es en el 96. Pero en este 93 él miente en su edad y él da una versión completamente distinta de la que presenta el documental. Un mitómano. Sí, exacto, así. Porque en el mismo documental lo entrevistó varias veces, se ve en el documental, y en todas le da datos distintos, siempre está mintiendo. Pero dos caras distintas. En esta que encontré es una versión opuesta a la del documental. De hecho, él dice que él llegó y denunció los hechos y lo atraparon, lo torturaron y tuvo que declararse culpable de la muerte de su familia, pero que él no había sido. Y que su familia era feliz, que siempre convivían y que estaban felices todos en la cena y que él era muy querido por su mamá. Todo lo contrario de lo del documental. Entonces te abre un montón de preguntas que dices, ¿lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién inculpó? Yo sí creo lo hizo. Porque inculpa a otros aparentemente inocentes. En el documental uno ve que hay dos personas, bueno, aparentemente inocentes. Uno de ellos dice, yo estaba fuera de la ciudad. Hay tres, ¿no? Hay tres, Son exacto. tres. Y ellos narran que hay dos prófugos, o sea, dos personas que no han encontrado uno. Que es uno, pero que al final no sabes si es cierto o no. Sí, al final te quedas con la duda. Es más, llegas a dudar si lo hizo o no. Yo no dudo que lo hizo, te soy sincero. Yo no dudo, pero... ¿Cómo? El cómo. El cómo, o sea, si fue él solo. Y vean esa parte del documental, porque ahorita estamos diciendo la parte muy light, aunque ya es muy pesada decir que mató a su propia familia. Pero el cómo y las imágenes que se muestran y la narración tipo Dogville que hace ahí, el recurso de Dogville muy creativo, porque hay que decir que el documental en montaje, en investigación y en construcción narrativa está impecable. Tendrá sus fallas en estéticas o cuestionables, y también el tiempo ya pasó por él un poco, pero en esa construcción a mí me parece que es lo que lo fortalece, que son 15 años después, casi, que 17 años después que salió. Sí, te atrapa. Y aún nos sigue atrapando. Y en contraste con el testimonio de la tía. O sea, mientras él está contando toda esta parte de que yo estaba aquí, llegué, me senté, pedí una cerveza, les llevé no sé qué. Mi tía era un poco oscura por esto y aquello. No sé si ustedes se fijaron, pero también en la parte del documental, cuando la tía está con su sobrino, que al sobrino no le ha contado nada. La verdad se la dicen en el documental. En el documental. Pero hay una parte donde el niño como que, entonces algo le dice, y la tía lo calla de una manera así, pero muy autoritaria, de, cállate. O sea, como... La tía. Y es una cosa también que te saca de onda y dices, caray, entonces
pues sí, no está mostrando la cara a la señora, ¿verdad? De que también nos mete una cara de que, mi hijo, ¿qué pasó? No, yo voy a luchar por ti. O sea, hay un caos total ahí de la familia y sí te deja mucho en duda de saber si el mismo vacío que recibieron estos personajes los transformó o los llevó a estas circunstancias o pues simplemente fue una cosa del destino. Y no el sé. documental lo interesante es que no intenta darte como un juicio No. Sí. o un perfil psicológico de por qué lo hicieron, sus motivos, no. El documental solo presenta las vivencias de ellos y su perspectiva, las perspectivas de ellos y de las familias, solo las contrasta un poco y lo presenta y hasta ahí. Pues yo creo que, y aparte es una gran labor como director del documental. 11 años. 11, bueno, pero me refiero a una gran labor de 11 años de hacerlo, pero bueno, insistir en el sentido de no llegar con prejuicios. Porque estás Sí, hablando claro, de un claro. asesino en la cárcel. Bueno, que en la ley lo pone como un Un asesino. aparente psicópata. Un psicópata, un asesino, ¿cómo le llamaron? ¿El qué? El asesino de San Valentín. El asesino de San Valentín. Y que él llega a decir, bueno, pues vamos a entender esto, ¿qué onda? ¿No? Entonces, creo que es muy importante y es una labor cuando uno realiza un documental o alguien que realiza un documental, tiene que llegar sin prejuicios. O sea, tiene que llegar sin una visión de decir, nada, pero pues ¿cómo ves? No, señor. O sea, creo que sí es muy importante hacer ver eso y lo sientes en el documental de cada uno. Cada quien cuenta su versión de la historia y la contrasta, por eso es muy importante la familia, todo. Y en el caso del último caso que estamos hablando, la tía, ¿no? Del asesino de San Valentín, creo que lo que acabas de decir, yo creo que, también no es tan sencillo llevar a cabo en la situación que vivían, porque tampoco son familias ostentosas, ¿no? Estás hablando de... Todas son como de clase media. baja, Clase media baja, clase ¿no? media baja, Ujú. clase trabajadora. Hay un caso, en el caso de Maffer, que dice la mamá, dice, la verdad, creo que dice Maffer, dice, pues mi mamá se la ha pasado trabajando. Dice el esposo también, ¿no? Y al final, pues no me veían, ¿no? Entonces, desde ahí estás viendo que es un contexto de una clase trabajadora en la Ciudad de México, en una Ciudad de México, DF, y que, pues, ¿cuántas horas tardan en moverse uno allá? O sea, es decir, De 3, ¿no? A 4 2, 3 horas, ¿no? Entonces, quieras o no, estos son jóvenes que también crecen, no estoy diciendo todo el mundo ni nada, pero hay un vacío ahí también. O sea, que creo que lo da a notar mucho el director, y eso, pero en el caso de ellos, emocionalmente les impacta muchísimo, muchísimo. Y en el caso del asesino de San Valentín, pues denota un odio hacia muchos Una personajes. ira Una ira enorme. incontrolable. Donde Claro. dice, hay un punto donde dice que cuando está matando a su hermano, si no me equivoco, dice, o sea, ahí estaba muy enojadísimo. Y la que más le dolió, él dice en la narración ahí, fue su hermana, la O sea, güera. pretendía no matar a una tercera hermana. Sí, y que le dijeron los demás, La más pequeña, ¿no? y dice, le dijeron los demás, no, pues ya nos vio. No, pues bueno, eso me dolió. Pero que un momento, no me acuerdo con quién, de su miembro de familia, que dijo, chin, ya la regué. Pues ni modo. Entonces, desde ahí dices, ¿tiene conciencia entonces? Sí, no tiene. son O sea, todos esos cuestionamientos que te vienen a través de lo que ves y narra y de lo que te muestra y del contraste que hace con los testimonios de las familias en los 3 casos también, donde dices hasta dónde sí y hasta dónde no, y puedes llegar a empatizar y hasta puedes llegar a decir, hacer apología, es el peligro Ese es el punto. del documental, que puede ser apología a la violencia o a esta parte un poquito más contraestataria o esta parte de rebeldía, y decir, sí, cierto, pero recordemos que solo es un fragmento de vida, es como un momento de vida, porque es lo que presenta el documental, ciertas vivencias y su momento de quiebre de los 3. Y creo que eso logra esa parte de no llegar a esa parte de apología y al contrario, decir reflexionar y de impactarte. Ajá, Por eso es contraste que genera. porque Rodolfo al final no lo hemos dicho, pero Rodolfo llegó a una cúspide de que iba a liderar a toda la Lo logró. organización estudiantil, Sí. y el mismo gobierno lo desaparece y lo manda a la cárcel. No, y antes le ofrece dinero, ¿no? Dice, ¿cuánto quieres? Le Entonces, ofrecieron dinero y quedarse. y- Todo un rollo, ¿no? En Sí, este sí, sí. caso estamos hablando en la Ciudad de México en los 90s. Pero fíjense que es interesante también, por ejemplo, en las 3 historias de que, pues Rodolfo sí llega a comentar como que pues a lo mejor si no me hubiera pasado esto, otra cosa hubiera sido. Y con Maffer, pues ella, cuando cuenta que está ya viendo el puente hacia arriba, dice, pues ¿qué hago? Ya mírenme así como derrotada, pues como ya no quiero, ¿no? Y luego ya en otro corte ya se ve en la silla de ruedas. No tiene ganas de vivir. Pareciera eso. No sé, yo así lo interpreté. No sé ustedes cómo lo Sí, vieron. claro. De que por un lado
pareciera que Rodolfo sí tiene como, pues ojalá hubiera tenido otra circunstancia porque yo tengo ganas de... Por eso yo quería regresar al tema de las ovejas negras, de hasta qué punto te das cuenta tú que estás yéndote al abismo o que estás usando ese vacío para impulsarte, ¿no? Creo que eso es bien interesante como estar siempre cuestionándolo, ¿no? Porque si no te lo cuestionas o si no llegas a tener como esta idea de, no, esto lo hago para poder ser alguien mejor y bla, bla, bla. Como un trampolín. Como un trampolín. O es decir, no, esto lo hago para ahogarme en este vaso y ya no creer y me voy. Y llegar a ese punto de, ya no hay retorno, ¿no? Ya la regué. Y es que es eso, las historias son momentos, o sea, te van llevando a un punto de no retorno. Y es el momento clave de cada uno. O sea, lo fuerte de cada historia. Entonces, creo que eso es muy importante en lo que dices y más que Oveja Negra, yo creo que hay esos vacíos emocionales, pues, que te narran en un documental, te van estructurando conforme los inicios, las infancias, cómo van, y esos puntos de quiebre, pero el punto de no retorno es ese suceso que obviamente te marca el mismo documental de cada uno, para que entiendas de que, ¿sabes qué ahí fue? Y en este caso, una de ellas es aventarse de un puente peatonal y aquellos otros dos caer en la cárcel, ¿no? O sea, caer en la cárcel, que creo que en el caso de uno por una situación estudiantil, más rebeldía. Fíjate, otro de los datos que dice él habla hasta del movimiento estudiantil 68, o sea, habla de una base, pues, de una base... pues histórica. O sea, histórica totalmente, ¿no? Y ahí está, y más entender el contexto de la Ciudad de México, que es muy social. Es muy social la Ciudad de México. Hay una labor de años y años. De organización cultural, social, a nivel urbano, a nivel estudiantil, a nivel que ya la quisiéramos de repente. Sí, de pronto. Pero vuelvo a decir, creo que es interesante. Y lo que acabas de decir, Lucho, me hizo interesante, el punto de quiebre. Y es cuando ves que ellos ya van a un extremo. Y ya iban encarrilados, pues. Ya iban encarrilados. Es que ¿quién te detiene? Exacto. Y más cuando eres joven es como un tren, ¿no? Que es que, órale, voy hasta donde tope. Y yo creo que hace ese contrapunto, que no es apología, al contrario de reflexión de vatos tranquis, ¿no? O sea, puede encontrar esos demonios, ¿no? O sea, tú puedes, digo, yo así lo interpreto también. O sea, es como, y reflexionan al respecto, ¿no? Y claro, en el último caso, pues es todo un personaje... Complejísimo. Así. Que sí dice en un punto, dice, con que me hubieran dicho, mi hijo, te quiero mucho, dice mi mamá, yo hubiera sido ya con eso, no hubiera pasado nada. Pues sí, güey, ya no están. Pues, o sea, casi le dices eso, ¿no? O sea, pues sí, ya no están, ¿qué te queda? Hay una imagen que resume la tercera historia. El documental también utiliza mucho en su construcción narrativa meter estos cortes previos de la claqueta, de las voces, claro. Como que te da mucho contexto y como que realismo. Entonces, en una de esas, que hablan de la preparación de la entrevista, él está como sonriendo y de repente voltea y cambia todo su ceño y su voz y dice, oye, ¿esa cámara está prendida o qué? Ah, sí. Pero con, o sea, enojado. Como enojado, sí. Pero sí. como una actitud muy aleatoria que dices, ¿qué onda? O sea, si le dice, no, mira, no, sí, está parado. No, pero está parpadeando. Sí, o sea, algo... Y a lo largo de las entrevistas, cómo va cambiando su ceño y su cara y su... ¿Dónde está? Y el testimonio que hace la persona que se la lleva también a la cárcel, que dice, no, pues no tengo nada que ver, que a mí me torturaron y aquí estoy. Y que cuenta él cuando está Alejandro, que dice, pues yo cuando lo vi, que dice que creo que estaba lamiendo, ¿no? El inculpado que se lleva. Ah, sí, el inculpado dice que estaba lamiendo la sangre de una persona que golpeó o algo así comenta, ¿no? Y eso a mí me impactó mucho también, o sea, desde ahí dices, caray, ya te va llevando el documental de una persona muy elocuente, muy carismática, que dices, pues esta persona puede ser cualquiera. A ti te sedujo, ¿le creíste al principio? Sí, porque yo iba totalmente a ciegas, no sabía de qué se trataba. Y cuando lo vi empezó a hablar y, no, esto y aquello y lo otro y no sé qué, bla, bla. Dije, oye, esto está bueno para político. Y ya después cuando lo empezaban a contrastar y a narrar todo eso, te das cuenta del psicópata que es, del monstruo que crearon y del monstruo que decidió ser al final. O también. que era y nada más tronó. Sí, tronó. También. Porque fíjate cómo truena, es decir, yo le presté una chamarra a mi carnal, que era la chamarra favorita. Aparentemente sí, güey. También aparentemente. Porque no hay un testimonio de contraste. Pero ¿cómo fue? Le presta la chamarra y dice que se la regresa hecha tiras. Sí, ¿no? se la echa tiras y ahí fue donde yo me exploté y quebré. Hay una imagen que está al final del documental, que está de esta tercera historia, que está toda la familia como en una fiesta, como en una primera comunión. Es fuertísima esa. Una primera comunión y él se separa. Sí.
y queda ahí. Pero es un niño. Exacto, y desde ahí es como el destino del futuro. Puede ser. Vamos a una rolita, señores. Ya nos pusimos densos. Chale, Es que está bien. chale. Este último bloque necesitamos un 420. A ver, estamos Vamos ahorita. Recuerden, están los Hoy morros es de la 4:20. futura. Hoy es 4:20. Morros de la futura, recuerden, pueden ir a su lista de Spotify para escuchar las rolas que vamos a poner ahorita. Es en Spotify, MDLF-episodio EP3 o episodio 3-bajo. 1973 y como subtítulo Una mirada al abismo. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Morros de la Futura. Por favor, denos un like. O si no quieren, no. Síganos. Sí. Sí, que nos sigan, sí, que nos sigan. Sí. ¿Qué rolitas, DJ Vamos Mike? con 3 rolitas. Vamos con Surdoc, Azul Oscuro, con buena. Vicio de Baltasar y pues no puede faltar de amores, de perros amores, porque en este documental hay muchos, tanto familiares como de pareja. Y recuerden, agradecemos mucho a Es Creativo Film. Es Creativo Film and Streaming, que pues bueno, nos apoyan para realizar este programa. De verdad, muchas gracias. También recuerden, estamos por 97.9 FM Radio Zacatecas y por el 24.1 del Cisar. CISARTS. Gracias. ¿Aplauso o sin aplauso? Sí. Vámonos a rola, señor. Oye, y el aplauso a Paco hoy, ¿no? Sí. Nos ha quedado dormido. El cuarto morro. Bueno, ahí va. Excelente. Van rolas. Vámonos con Surdoc. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura. Regresamos de este bloque, señores, al último bloque del programa de Los Morros de la Futura. Estamos hablando del documental 1973, dirigido por... Antonino Isordia. ¿Y realizado en qué año? 2005, un documental que se tardó 11 años, que cuenta las 3 historias muy oscuras de estos personajes, de estos jóvenes que No llores, güey. Llegaron a un- Ya te nos oscureciste. Ya. No, quiero terminar esto. Que Se quedó dormido. Se quedó así. que llegó a un punto. Mejor di porque pusimos esas rolas antes. No le quites la inspiración. Ah, bueno. Mi inspiración. Se me fue. Llegaron a un punto de no retorno. Creo que este es el bloque del no retorno. ¿Ustedes alguna vez sintieron que llegaron a un punto en el que dijeron, ya no puedo volver a mi vida de antes, ahora necesito yo irme por el camino de terracería? Miguel. Yo estoy correteado sin aceite y empedrado. Se va a desvielar, en Ya cualquier rato valió. se nos desviela. Pero bueno, rapidísimo nada más, antes de llegar a ese punto, yo sí quiero comentar, porque es el último bloque, recordar que pueden revisar la lista de música en Spotify, la lista de rolas que hemos puesto. Pusimos 3 anteriores. ¿Cuáles fueron, Mike? DJ Mike. Fue Surdoc y fue Baltasar. Exacto. Y también fue la de Perros Amores de Control Machete. Excelentes Guerra. canciones. Que esa queda así como anillo al dedo. Exacto. En la lista, volvemos a decir, MDLF-bajo. Episodio 3-1973, subtitulada Una mirada al abismo. Exacto. Y recuerden nuestras redes sociales. Facebook y YouTube, amigos, nos pueden encontrar ahí como Morros de la Futura. Y también estamos ahorita en estos momentos en vivo o transmitiéndose desde Radio Zacatecas, 97.9 FM. Y Son los que se apiadan a poner música Sí, en vivo. Muchas gracias. Eso está bien sabroso, ¿no? Existe la democracia aún, hay esperanza. Canal 24.1 al CISAR también, nos están viendo por ahí. Y pues bueno, vamos a cerrar este programa de este documental, que yo creo que es eso, esta parte que Huichos inspiró, le cortamos la inspiración, la neta, y me disculpa al Malditos. respecto. Pero que este lugar sin retorno, esas historias sin retorno de este momento en donde hay un quiebre en la vida de esos personajes, como puede ser en la vida de cualquiera, y dices, ya está ahí. Es como cuando uno se dice, ese pan ya no, chin, chin, y te comes ese pan. Chin, me va a dar Chin, chorrillo. pero no importa, esos churritos, ¿no? Estos tacos de tripas, no importa. Chin, hombre, total. Yolo. Ah, sí. No, bueno, pero... Hay un punto. No, luego es que no sé si ustedes se han preguntado también así, que se encargue el Huicho del futuro o el Benny del futuro. sí, que nos dice que ojalá el ándale, que... Pero hay una voz que te dice, pero eres el mismo del presente, serás en el futuro. No me importa, hazlo. Pero la verdad aquí las historias sí son un punto de quiebre que no tiene que ver con conchas ni con churros. Sí, ojalá tuvieran que ver con una concha de chocolate o de vainilla. Pero sí tiene que ver con un punto donde cambian totalmente sus vidas. Y creo que, como la pregunta que planteó Wicho dice, ¿alguien en su vida ha tenido eso? Yo creo que sí. Yo sí me han tocado momentos así, pero para positivo. Un ejemplo. Me tocó un día así en la ciudad de Monterrey, quedarme sin lana y decir,
pues si no me muevo, o sea, nunca voy a dejar de... O sea, nadie me va a ayudar, pues. Yo tengo que hacerlo por mí mismo. Y fue un punto de quiebre porque tuve que entregar un equipo, unas cosas. Y vi claramente cuando estaba entregando el equipo y el chavo con el que estaba hablando está echándose un rollote. No, qué sé yo. Ajá. Y vi cómo se fue el último camión y solamente traía para un camión. Yo estaba contemplando eso. Y dije, lo entrego rápido y agarro ese camión. Y nunca, o sea, no lo agarré, pues. Entonces caminé yo creo como unas 5 horas. Y me acuerdo ese punto, dije, es que no me tengo que dejar de mover. O sea, yo tengo que seguir adelante, ¿no? Te traicionó tu entusiasmo. Sí. Estoy de acuerdo. Me imagino bien en esa escena de que no, ¿cómo has estado? No, cuéntame tu vida. Una vez más lo traicionó el entusiasmo. Ya se va tu camión, no me importa. No. Pero yo creo que cualquier cosa que lleguemos a decir de puntos sin retorno de nuestra vida comparadas a estas del documental, no es nada. Vamos a sonar a ñoñez total, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero tu punto de retorno... Uno se fue a la cárcel, uno mató a su familia y la otra chava se intentó suicidar. Digo, ya, causa ese silencio. Ese silencio es con el que te quedas cuando acabas de ver el documental. Es verdad. Pero creo que, y vuelvo a insistir, este material es interesante verlo por la reflexión humana. O sea, yo creo que lo rico de esto y más el material cinematográfico sí te lleva mucho a buscar, no entender, pero a ser parte de ese proceso que ellos viven, porque se abren mucho, la verdad, en las entrevistas y la manera en que se monta y que lo platican, sí te lleva, y claro, el caso del último, vuelvo a insistir, la manera en que narra, cómo hace las cosas y después lo niega y después hasta niega, cambia, miente por el año en que vivió, que nació, que parece ser sí es 1973, pero dice que fue en 1968. Desde ahí te quedas así. Y en otra entrevista que contradice otra cosa. Entonces ahí es donde sí creo que está digno hasta para un libro en el sentido de rascarle. Platicábamos un poco esta serie de Mindhunter, que alguien si la ha visto en Netflix, creo que es muy interesante, pero vuelvo a insistir, es platicar con un psicópata encarcelado, que aparte a la postre pasó algo con su compañero, con uno de los que inculpó para estar en la cárcel, de los que dijo que le ayudaron, que después durmieron, o sea, en la misma celda. Sí, los pusieron, o sea, porque la dinámica, yo creo que institucional, bueno, no va a ser infernal eso, pero la dinámica institucional, pues es como que todo se sabe, los relacionan, los enfrentan. Eso es, yo creo que una de las peores cosas ha de ser estar en la cárcel y sobrevivir en ella. Entonces, él mismo, Alejandro, dice, ahorita que hablaban de Sin Retorno, dice que la cámara le sirvió en unos testimonios que leí, que le sirvió como de terapia, como de psicólogo. Exacto. Luego pasa eso mucho en los documentales, así que la gente dice, es que lo único que necesitaba era hablar. Y dices, ¿en serio? Y luego dices, ahora necesito hablar yo. Entonces, pero ¿sabes qué? Hoy en día yo creo que es uno de los problemas más fuertes que existe en nuestro mundo, es la soledad. Y la comunicación, ¿no? Y la comunicación. Y en estos últimos 2 años, la interacción. O sea, claro, porque eran cosas que dábamos por hecho, pero a lo mejor ellos nunca lo tuvieron, no lo sé. Pero un retorno que tú hayas tenido, que obviamente no se compara con lo de los personajes del documental, ¿lo tuviste? Aunque fue... Más bien un no retorno. Un no retorno. Sí, son esos de repente que ya con el tiempo reflexionas y dices, ok, lo hubiera hecho. Se fue. Se fue. Bueno, pues ya estamos aquí. Se fue, muy bien. Conecta tu micrófono, no nos queda de otra. Es así. Claro, el que diga que que no tuvo no retorno de ese estilo, pues sí, o luego vienen los sí, o los hubiera. Entonces, creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Y bueno, ¿ustedes recomendarían este documental? ¿Recomendaría que lo vieran? O mejor dicen, sí, está muy padre, pero no lo vean, por favor. Ampliamente, pero yo creo que los que llegaron aquí sí lo verían. Sí. Los que no llegaron, pues no se van a enterar. Ajá. Yo creo que a lo mejor si a alguien le atraparon las canciones que pusimos durante todo el programa y dicen, pues, ¿de qué están hablando? ¿Por qué ponen estas rolas? Me gusta esta canción. Yo creo que sí lo pueden ver, sí lo pueden aguantar sin bronca. Si les gustan mucho las series estas de como Mindhunter, como todo el cine de David Fincher, Hannibal Lecter, yo creo que les va a encantar totalmente el documental. Si no te gusta ver la realidad y la parte incómoda de la realidad y esas cosas incómodas, no lo veas. Si no te gusta aparentemente malvibrarte y engañarte de muchas cosas que crees que no existen o quieres ignorar, no lo veas.
Es algo, y creo que es bien interesante, el documental va creciendo, o sea, la intensidad, porque la primera historia, con ese decir, es de Rodolfo, es algo pues estudiantil, por desgracia cae en la cárcel, bla, bla, dices, bueno, Pero mala onda, aparentemente pero- no está tan fuerte, pero No. si uno lo escarba a nivel social, a nivel No, es estudiantil, superfuerte. y si alguien que vivió en la Ciudad de México como joven y ahora adulto y que vivió esa etapa a la mejor de acoso y de enfrentamiento y de todo, yo creo que le puede impactar demasiado. Pero yo no sé, ya nos pusimos serios. Benito, ¿tú lo recomiendas? ¿Sí lo No, verías? sí, claro, muy recomendable. Y otro de los puntos también es el de Maffer. O sea, cuando ella, otra de la historia que es por otro lado, en este caso estamos hablando de un aspecto social, aquí tiene que ver con un aspecto psicológico y emocional que llega a una decisión que, bueno, pues yo, para mí, buena suerte, que ella no logra para nada quitarse la vida, pero queda en una situación en donde sus piernas ya no funcionan, ¿no? Entonces, eso es como una parte pues fuerte que como que es muy, muy introspectiva. Y la tercera historia es cuando explota el material y dices, caray, o sea, ¿qué está Así, pasando? Es ¿no? impactante. Es impactante. Y al final cierra con los tres y la Exacto. reflexión de que prácticamente dicen los tres, ya no hay retorno, la vida es distinta. Exacto. Entonces yo creo un material muy interesante que ojalá lo puedan ver. Por ahí vamos a poner en el post el link del documental. Entonces para que lo puedan ver, también entiendan muchas cosas de lo que estamos hablando, tal vez no se lo imaginan. Está en YouTube, está en una calidad baja, también no conseguirlo va a ser complejo, no lo encontré en ninguna plataforma. Aparte, Miguel perdió el DVD que se Espero prestó. recuperar ese DVD. Quien Si me estás esté ahí, amigo, escuchando, que tiene se el lo documental presté de y 1000. Creo que sí sé quién es, pero lo voy a buscar. Y si lo tengo, lo ponemos... No, lo pedimos a la distribuidora. Perfecto. Sí. Entonces vamos a cerrar con unas rolitas. Recuerden este último bloque. Nosotros fuimos los Morros de la Futura. Recuerden que pueden encontrarnos en... Facebook, YouTube, ahí nos encuentran como Morros de la Futura. Por favor, denos un like, activen la campanita y esas cosas de redes sociales. Exacto. Y la lista... MDLF, episodio 3, 1973 en Spotify. Y vamos a cerrar con 4 rolitas que dan como ese último toque al bloque de Sin Retorno. Del Sin A Retorno. ver qué opinan en ese contexto. Perfecto. Vamos con esto. Recuerden, nosotros fuimos... Morros de la Futura. Miguel Martínez. Y Mauricio Delegado. Junto con Benito Contreras. Hola, ¿qué tal? Benny Contreras. Hola, ¿qué tal? No, ya, ¿qué Nos tal? vemos. No, ya, adiós, ya, adiós. Vámonos. Se acabó, rolas. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Bye. Cine, música, holgorio. Morros de la Futura.